Vamos a revisar lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Después de 9 votaciones, el Pleno de la Convención escogió a la constituyente de Movimientos Sociales, María Elisa Quinteros, como su nueva presidenta. Más rápido fue el proceso para designar al sucesor de Jaime Baza. Ahí Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, consiguió en una sola vuelta ser el vicepresidente, obtuvo 112 votos. El Frente Amplio quedó fuera de la mesa directiva, luego de negociaciones fallidas con otras fuerzas políticas, y ahora el colectivo va por una vicepresidencia adjunta. Daniela Ruiz Tagle nos va a explicar todo lo que ha pasado y finalmente cómo concluyó todo esto, cómo se decantó. Daniela, muy buenos días. Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. María Elisa Quinteros es odontóloga de la Universidad de Talca y doctora en salud pública. La convencional de Movimientos Sociales Constituyentes consiguió 78 votos para la presidencia, resultando electa en 9ª vuelta. Su nombre no estuvo sobre la mesa cuando las primeras candidaturas comenzaron a escucharse. De hecho, la primera carta de los movimientos sociales era Cristina Dorador, quien durante la madrugada de ayer, cerca de las 2 de la mañana, pasada las 2 de la mañana, decidió dar un paso al costado por no generar amplio consenso. Despejado lo anterior, los representantes de las distintas fuerzas políticas de la izquierda y también de la centroizquierda se reunieron en los jardines del excongreso y fue cerca de las 4 de la madrugada del día de ayer cuando levantaron el nombre de María Elisa Quinteros. El nuevo vicepresidente de la convención es Gaspar Domínguez, quien, a diferencia del cargo de presidencia, logró resultar electo en una sola vuelta y con una mayoría aplastante, 112 votos que provenían desde todos los sectores, salvo Vamos por Chile. Ambos constituyentes se refirieron a esta elección. Con el afán de contribuir a la construcción de una sociedad que sea más pluralista, donde podamos respetar nuestras diferencias, donde nos encontremos en el diálogo, donde nuestras diferencias sean reconocidas como virtudes. Estoy seguro que con María Elisa Quinteros podremos favorecer el diálogo transversal para así poder dotar a este país y a los pueblos que lo habitan un proyecto de constitución que se merece. Ambos recibieron felicitaciones de distintos lados, como por ejemplo del Ejecutivo, y más temprano lo hizo el presidente electo Gabriel Boric, quien, sin recibir mayores preguntas, entregó su respaldo a la nueva presidenta de la Convención. Todo mi apoyo y mi respaldo para el proceso constituyente. No me cabe ninguna duda de que va a ser una gran presidenta y que sepa que cuenta, respetando por cierto la autonomía que le corresponde a la Convención Constitucional, que va a contar con todo el apoyo entusiasta del Ejecutivo para que el proceso llegue a puerto. El Frente Amplio se llevó la peor parte. ¿Por qué? Porque no pudieron llegar a la mesa directiva del organismo, la denominada mesa chica. Esto pese a las intensas negociaciones que sostuvieron con varias fuerzas políticas y para tener más tiempo y así llegar a algún tipo de acuerdo respecto a la vicepresidencia, decidieron votar en esta 9ª vuelta en la que resultó electa María Elisa Quinteros por Beatriz Sánchez en la presidencia, restándose de apoyar a la convencional de los movimientos sociales. Esto para forzar una 10ª vuelta y tener un poco más de tiempo para negociar. Sin embargo, no contaban con lo que iba a ocurrir, el apoyo de los independientes no neutrales y de Luciano Silva de Renovación Nacional, voto dirimente que logró llegar a los 78 votos necesarios. Silva conversó con los micrófonos de la radio, señaló, se refirió a este tema, cuestionó la gestión política de los convencionales del Frente Amplio. También estoy un poco defraudado de todo esto que hace Frente Amplio, porque yo lo decía, ustedes vinieron aquí a hablar en contra del poder, pero les encanta el poder. Y tienen el Ejecutivo, súper, fantástico, se lo merecen, hicieron buena campaña, pero quieren tener el poder también en el proceso constituyente. Me parece que es un verdadero error. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lograron llegar a acuerdo para obtener la primera vicepresidencia? Estamos hablando del Frente Amplio. Son varios los factores que pudieron haber incidido. Sin embargo, los nudos con el Partido Socialista fueron claves para que finalmente tuvieran que salir a apoyar a la Carta de los No Neutrales. Recordemos también que el Partido Comunista se movió de manera muy ágil durante la jornada del martes, también del miércoles, en donde comenzó a apoyar a Eric Chinga, posteriormente a los movimientos sociales y resultó en lo que finalmente ya conocemos. Esta movida política del Frente Amplio para forzar una vuelta más y contar con más tiempo para conversar no fue bien vista por sectores independientes. Al respecto se refirió la convencional de Movimientos Sociales, Alondra Carrillo, y el convencional dieguita Eric Chinga.
No entendemos bien la decisión que se tomó. Es muy extraño lo que aquí ocurrió porque nosotras teníamos entendido que esta era un nombre transversal entre todas las fuerzas. No lo cumplieron. Fue un acuerdo entre los 4 representantes, nos reunimos, más los 4 representantes de los partidos políticos. Y la idea era que votáramos todos para obtener la cantidad de votos. Pero finalmente el Frente Amplio se vio en esta encrucijada luego de la 9ª vuelta, en donde tenían que negociar rápidamente para la vicepresidencia adjunta. ¿Qué fue lo que ocurrió? El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, indicó que esta estrategia fue una desinteligencia y también se refirió al respecto el constituyente también del Frente Amplio, Cristian Viera. Hubo una desinteligencia en la primera votación. La primera votación iba a ser una votación en que cada colectivo iba a ir por separado y el acuerdo se posponía para la segunda votación. Ese fue el entendido en que nosotros actuamos. Y nosotros estábamos dispuestos también a votar por ella, ¿no? El punto está en que producto de estas mismas conversaciones uno intenta llegar a ciertos acuerdos que son recíprocos. Y hasta el momento de esta vuelta ese compromiso aún no estaba. De todas formas, el Frente Amplio va a ir por una vicepresidencia adjunta que requiere 24 patrocinios, todavía no los tendría. Pero, ¿cómo queda el Frente Amplio acá? Queda en evidencia una fallida estrategia, fallidas negociaciones, y esto sin duda, según algunos colectivos, le pega directamente al presidente electo Gabriel Boric a prueba de dignidad. Y también comentar que se anticipa un reordenamiento de fuerzas políticas al interior de la Convención Constitucional, considerando lo que ocurre con el PS, con el Partido Comunista, que es clave en esta competencia. Katy Tomás. A ver, varias cosas. Ella dicen que es una persona tranquila, quitada de bulla, que nunca tuvo una actuación destacada desde el punto de vista público. No digo que no la haya tenido, porque hay personas quitadas de bullas que sí la tienen, pero que al mismo tiempo es bastante radical. Ella está a favor de los indultos. Dijo que no hay que subordinarse al acuerdo de paz, o sea, al acuerdo constitucional que llevó justamente a que existiera la Convención Constitucional, que no hay que subordinarse a eso, que hay que hacer efectiva simplemente la soberanía popular en cuanto a que la Convención es un órgano constituyente originario. Atención con ella, por lo tanto es tranquila, pero forma parte de la izquierda más radical, dicen algunos, aunque es dialogante al mismo tiempo. ¿Ese es el perfil? Sí. Ella es dialogante, es muy ordenada también respecto a el trabajo constituyente. No olvidemos que ella fue coordinadora de la Comisión de Ética, pero como tú lo dices, Tomás, tiene una postura muy marcada. Ayer, por ejemplo, cuando finalizó ya la jornada de votación, ayer 5 de enero, ella dio una entrevista a 24 horas y en esa entrevista se le consultó sobre el presidente Sebastián Piñera. Ella marcó una distancia respecto a él, sacando al debate la violación de los derechos humanos ocurridos en el denominado estallido social. Bueno, no es la única que lo hace. ¿Esta es una victoria del Partido Comunista o no? Totalmente. Ayer nosotros hablábamos quién había ganado en las elecciones y yo les había dicho que todavía había que esperar con la vicepresidencia adjunta, pero ¿qué ocurre acá? El Partido Comunista se articuló de tal forma en que finalmente consiguió que el Frente Amplio no llegara a la mesa directiva, comenzando con el apoyo a Eric Chinga de la Coordinadora Plurinacional, luego con el apoyo de los movimientos sociales constituyentes y también cuestionando el rol del Frente Amplio, esta hegemonía del poder. Ayer varios convencionales señalaron que el Partido Comunista es el vencedor acá. Por ejemplo, Marcela Cubillos, en su cuenta de Twitter, una vez más, el Partido Comunista es el gran vencedor al interior de la convención, dice ella, con habilidad política. Dejaron fuera al Partido Socialista y al Frente Amplio de la conducción. Se instalaron a la cabeza de la convención y tienen hoy más poder frente a Gabriel Boric y lo van a usar. Ese tipo de declaraciones se están dando. Ahora, solo para mencionar algunos otros principios de la presidenta de la Convención Constitucional, pasamos de Elisa a María Elisa, ¿no? Quinteros. En materia de sistema político, ella dice que está a favor de un sistema semipresidencial, un Congreso bicameral asimétrico, esto es que la Cámara y el Senado no tengan las mismas funciones, sino que una sea
la Cámara Política, y otra sea una Cámara Territorial, que es una idea también que se ha planteado en la discusión. Le preguntaban acerca del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ella está a favor de eliminar el control de los proyectos de ley durante la tramitación en el Congreso y reforzar además el sistema de nombramiento de las ministras integrantes, los ministros y ministras integrantes del Tribunal Constitucional. Está a favor de un Estado regional en donde haya un alto grado de autonomía de los gobiernos regionales y locales. Ella está a favor de otorgar el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, reconocer la diversidad cultural del país y definir a Chile como un Estado plurinacional, por mencionar algunos de los principios de María Elisa Quinteros, que es la actual presidenta de la Convención Constitucional. Además, como decía Tomás, ha votado, por ejemplo, votó en contra de esa declaración respecto de condenar todo tipo de violencia. Después se aprobó una versión distinta, ¿no?, pero que ella la rechazó finalmente, y varios otros hitos que muestran cuál es efectivamente el tono de María Elisa Quinteros. Ahora bien, la postura, por ejemplo, de Gaspar Domínguez, de Independientes No Neutrales, está mucho más ligada a la centroizquierda, aunque reconocen dentro de los Independientes No Neutrales que él tiene una postura más izquierdizada, por así decirlo. Se reconoce en la Convención Constitucional que ambos no tienen experiencia política y que por eso va a ser muy importante lo que ocurra con las vicepresidencias adjuntas. Por ejemplo, que se propongan nombres que ya hayan tenido algún tipo de trayectoria o alguien que ya esté en algún partido político, para poder equilibrar lo que va a ser la conducción de la nueva mesa de la Convención. Ahora, ella se esperaba, apareció efectivamente su nombre incluso en la madrugada del día anterior, ¿no?, cuando se terminó suspendiendo la sesión porque ya era muy tarde, ya nadie pensaba muy bien, digamos a las 4 de la mañana. Su nombre apareció a esa hora, pero de todas formas en la jornada de ayer, ya en la 9ª votación, parecía que su nombre concitaba, como digo, consensos, pero no eventualmente que iba a ser electa en la primera votación de ese día. Exacto. Ya era la 9ª, pero era la primera de ese día. Fue una sorpresa finalmente que obtuviera los 78 votos que necesitaba, que eso es todo lo que necesitaba, y de ahí que se destacaba el voto de Renovación Nacional que se le entregó, porque fue crucial finalmente, ¿no? Sí, el de Luciano Silva, claro. El voto dirimente, por así decirlo. Los mismos convencionales de los movimientos sociales reconocían que no contaban con ese voto, y desde el Frente Amplio reconocieron que sí iban a votar por María Elisa Quinteros, que era parte del acuerdo. Ella iba a resultar electa, quizás en una 10ª vuelta con más votos y no con una cantidad de una votación tan estrecha como los 78 votos, que es la barrera para resultar finalmente presidenta de la Convención. Pero ¿qué era lo que quería el Frente Amplio? Tener más tiempo para poder negociar la vicepresidencia de la Convención Constitucional. Claro. El Partido Socialista removió el tablero, por así decirlo, también lo hizo el Partido Comunista por debajo, y el Frente Amplio, ¿qué ocurre con estos imprevistos para ellos? Se queda sin nada en la mesa directiva. Y cuando se intentó modificar los 2/3, tú recuerdas, ¿no es cierto? Sí. ¿Ella estuvo a favor o en contra? Entiendo que estuvo a favor de modificar los 2/3. Entiendo. Sí, no tengo el detalle porque, claro, en ese momento María Elisa Quinteros, y hasta el día martes, era una convencional muy bajo perfil. Realmente ella no hablaba mucho con la prensa, estaba muy enfocada en el trabajo constituyente, pero claro, ella tiene sus distintas posturas, y bueno, vamos a ver cómo va a ser su... Recordémoslo, sí, ella votó en contra. O sea, ella votó a favor de modificar los 2/3. Cuando se produjo la declaración en contra de la violencia promovida por la derecha, recordemos que hubo una declaración promovida por las otras fuerzas, ¿te acuerdas?, en contra de la violencia. Y condenaba todo tipo de violencia. Exactamente. Que eran 2 declaraciones paralelas. Bueno, ella votó en contra de las 2. Por lo tanto, de una posición muy radical. O sea, conversará mucho, tendrá una posición tranquila, pero su pensamiento es muy radical. Y la victoria del Partido Comunista es muy amplia en el día de ayer en la convención, básicamente por la falta de coordinación de los otros sectores, pero además porque, como dijo un convencional de derecha, Bernardo Fontaine, dijo, bueno, este es el mundo de Boric, pero el mundo de Boric es un archipiélago de pequeños grupos. Tiene razón. En la convención estamos hablando, tiene razón. También el Frente Amplio, donde hay muchos partidos, ojo con eso. Y por lo tanto no pudieron coordinarse. Y entró por los palos el Partido Comunista. Si al principio el Partido Comunista no tenía opciones de llegar, o un candidato apoyado por el Partido Comunista no tenía opciones de llegar a la presidencia de la convención. Ahora,
¿Qué importancia tiene esto en materia, porque al final estamos hablando de todo esto porque se va a redactar una constitución? ¿Qué importancia tiene esto en estos 6 meses en que se ha comenzado ya a redactar la constitución? El reordenamiento de fuerzas. El Partido Comunista demostró tener más poder en la Convención Constitucional por sobre el Frente Amplio, logró remover el tablero varias veces para evitar que el Frente Amplio llegase a la vicepresidencia, y esto sin duda es algo que impacta, por ejemplo, las relaciones en Apruebo Dignidad con Gabriel Boric. Ahora, nunca la relación entre Chile Digno, que es el Partido Comunista, con el Frente Amplio había sido muy buena en la Convención Constitucional. Se notaba por ahí mucha distancia y una alianza, por así decirlo, entre el Frente Amplio y el Partido Socialista en la convención. Pero ¿cómo impacta lo que ocurrió durante el martes y el miércoles en la Convención Constitucional? Vamos a ver en qué posición queda ahora el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque terminó peleados con todos prácticamente. El Partido Socialista, con lo que ocurrió con Ramona Reyes, con los independientes no neutrales, con el Partido Comunista. ¿Qué va a pasar ahora con el Frente Amplio en la convención? Claro, sobre todo en este proceso tan relevante. Y se reconoce que es por intransigencia. O sea, más allá de cualquier otra apreciación, es porque no quisieron nunca bajar el nombre en particular de Beatriz Sánchez, ¿no? Que era parte de las críticas. Ahora, Daniela, ayer en lo que decía la presidenta Quinteros, como parte de sus objetivos para ya la última parte de la redacción de la propuesta de la Constitución, hablaba de una bajada comunicacional, mejorar finalmente lo que es la comunicación del trabajo de la Convención a la ciudadanía, el plebiscito de salida, por supuesto, eventualmente una prórroga también se refería a esa situación, pero también hablaba de la consulta indígena, y me quiero detener un minuto en esta situación porque es un tema, es un nudo tremendo, yo diría que ciego en más de una oportunidad, que ha tenido y demostrado que los escaños reservados tienen grandes diferencias en la manera en que quieren tratar este tema en la misma Convención Constitucional, que ha llevado a que personas se hayan salido de la comisión en donde se está revisando el asunto de la consulta indígena, eventualmente el Estado plurinacional, que han llevado a críticas aceradas en contra de la expresidenta Loncón en la misma materia, y que podría además ser uno de los motivos para solicitar una prórroga, ¿no?, del tiempo para seguir hablando acerca de la Constitución para ejecutar de mejor manera la consulta indígena. Es un tremendo desafío que se pone la presidenta Quinteros. Sí, no, el tema de la consulta indígena es brutal en la Convención Constitucional, y esto también impactó en las relaciones a la hora de ponerse de acuerdo en el órgano constituyente. También recordemos que hay 2 alas en los pueblos originarios, uno desde el grupo de Elisa Loncón, Rosa Catrileo, en donde buscaron sustituir un articulado en la consulta indígena, lo que se consiguió, y está el otro lado de los pueblos originarios, que donde está, por ejemplo, Natividad Yanquileo, la Machi Francisca Linconao, el convencional Eric Chinga del pueblo de Aguita, y es ahí en donde esta división marca fuertemente las relaciones al interior de la convención. La consulta indígena tenía que comenzar, con esto les digo todo, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, hace un mes tenía que comenzar la deliberación de los pueblos originarios según el cronograma general del órgano constituyente. Todavía no es posible pavimentar el camino para que se realice. Se ha dicho mucho que los problemas de la convención, y como que se ha transformado en una especie de mantra, que lo repiten todos, o muchos, no todos, pero muchos, es que los problemas de la convención son problemas comunicacionales, que nos faltó el equipo comunicacional. Entonces, si lo hubiésemos tenido. Ayer Agustín Esquella dijo, todo lo que ha ocurrido, algunos hablan de espectáculo, pero lo que ha ocurrido con esta elección no es culpa del gobierno de Piñera, ni el de Boric, ni es un problema comunicacional. Va siendo hora de que hagamos una autocrítica. Porque al final, ¿qué ha pasado acá? La derecha es intrascendente, no tiene ninguna discusión. Intrascendente en las elecciones, en las negociaciones, porque es una minoría muy insignificante realmente. Y además va a ser intrascendente la redacción del texto constitucional. Sí, aquí hubo un voto de un señor de Renovación Nacional, pero la pelea, cuando hablo pelea, la competencia estaba entre otros. Por lo tanto, es intrascendente. De hecho, Gaspar Domínguez resultó electo con 112 votos, con ningún voto o muy pocos de la derecha. Él pudo haber sido electo fácilmente con solo votos de la centroizquierda. Exactamente. De la centroizquierda y de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, y de la izquierda. Eso es. Bueno, resulta que acá lo que está ocurriendo
es que es la izquierda la que va a tener que discutir entre ellos, como lo hizo ahora a propósito de la dirección de la convención, cuál va a ser el texto constitucional. Es la izquierda, y por lo tanto la responsabilidad de la izquierda el texto y finalmente de cómo resulte esto en la aplicación en el futuro de Chile, digamos. Pero aquí la derecha no tiene ni arte ni parte, para nada. Así como la Constitución de 1980 fue de la derecha, esta va a ser una Constitución de la izquierda. Y por lo tanto ahí está toda la responsabilidad en estos momentos, porque así además se resolvió democráticamente. A ver si esto fue una votación. Esto es lo que se resolvió y por lo tanto esto es. Ahora, claro, en medio de las negociaciones habrá que ver quién tiene más habilidad, ¿no es cierto? O sea, demostró más habilidad el Partido Comunista que el Frente Amplio, por ejemplo. Totalmente, o sea, el Frente Amplio quedó muy mal en esta pasada. Oye, ayer dio explicaciones Giorgio Jackson. Tuvo que salir a responder por las diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ya que en el sector fue calificada la votación como prueba de gobernabilidad, decían. Van a gobernar con Gabriel Boric, los dos partidos que ayer se estaban enfrentados, o los dos sectores. ¿Y qué dijo? A prueba de dignidad, la coalición que sostiene al gobierno entrante es solo una fracción dentro de la diversidad de visiones que hay en la Convención Constitucional. Ayer, cerca de 6 o 7 votaciones votaron de manera igual como coalición. Sin embargo, dice Jackson, faltó coordinación también con otras fuerzas que están fuera de lo que puede hacer el espacio de prueba de dignidad, que es uno más dentro de una diversidad y con pluralidad de visiones que existen hoy día en la Convención. O sea, claramente salió una explicación bien rocambolesca al final. Sí. Algunos dirán no profundo, solamente... otros dirán en clave enigmática, pero al final dicen, somos tantos que sí, habrá que coordinarse mejor, una cosa así, dice Jackson. No solamente interviene Giorgio Jackson, yo les quiero comentar que no solamente fueron los convencionales los que negociaron, los que conversaron o los que encontraron esta fallida estrategia. Francisca Perales de Convergencia Social, Margarita Portugués de Revolución Democrática, Sebastián de Polo, que recordemos estuvo cuando se hizo la campaña de Gabriel Boric, fueron a la convención. Nosotros tenemos, de hecho, cuando el detalle de cuando ellos ingresan y cuando ellos salen y se reúnen con los convencionales del Frente Amplio a poner orden. O sea, vienen dirigentes externos a la convención. Este dato es muy importante. Tú dices ¿Sí? que desde el exterior, pero es que la convención es autónoma. Eso y se ha dice. dicho que la autonomía es respecto de cualquier poder ejecutivo, del que sale, del que entra, autonomía absoluta. ¿Tú dices que fueron de afuera a ordenar la fuerza? Y los 2 días, el 4 y el 5. Bueno, habrá que ver cuál era Y la aún criterio, así porque pasa. finalmente, claro, es lo que tú dices. O sea, ¿a qué fueron? ¿A apretar todavía más la posición o a intentar soltarla? Si era lo segundo, no lo soltó. O se armó una cocina. Las famosas cocinas, los cuartos cerrados. ¿Qué fue eso? Fueron el día 4, cuando estaba este conflicto con Ramona Reyes, en donde habían salido estos nuevos antecedentes, Que no eran nuevos. y ahí fue en donde ellos determinan ya bajar el apoyo a Ramona Reyes y comenzar a negociar nuevamente. Pero también fueron el 5, para ver qué iba a pasar con la vicepresidencia. Yo no tengo conocimiento del detalle de las conversaciones que se realizaron o de la estrategia que buscaron implementar en esta oportunidad, pero lo que sí sabemos, y de hecho esto está confirmado por altas fuentes de la radio, es que sí fueron a la convención. ¿Quiénes fueron? ¿Puedes repetir? Margarita Portugués, de Revolución Democrática, ella es presidenta de Revolución Democrática, fue Francisca Perales, de Convergencia Social, Sofía Fortunati, de Convergencia Social, también fue a la convención, y también, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, también fue Sebastián de Polo. Ex candidato a senador, digamos, de pasada también. A ver, para graficar la cosa, si hubiese ido un dirigente, no sé, de un partido de derecha, primero habría sido, yo creo que un escándalo, habrían reclamado. Mucho más resistido. Absolutamente. Sí, pero ya, eso es un detalle. Pero si hubiese ido, habría sido intrascendente, porque no tienen nada que ordenar. O sea, habría sido una visita absolutamente improductiva. Irónicamente, si en este caso también. producen algo. O sea, por más que efectivamente había algo que ordenar en este caso, irónicamente tampoco pasó.
tampoco pasó nada, no O funcionó. sea, no les resultó finalmente. Oye, Bueno, hay actividades para hoy, Daniela, con la nueva mesa. Bueno, está la elección de las otras vicepresidencias, perdón. Sí. Las otras vicepresidencias que son por patrocinio, por lo tanto es mucho más, comillas, fácil esa elección y me imagino que continúa el trabajo lo antes posible. Exacto, a las 15 horas ya comienza el pleno de la convención y a las 12 del día cierra el plazo para el ingreso de los patrocinios de las vicepresidencias adjuntas. Esto también va a ser muy relevante porque va a quedar en evidencia si es que resultaron las negociaciones. Por ejemplo, yo te doy los votos a cambio de que tú me des algunos patrocinios para mi vicepresidencia adjunta. Un ejemplo. ¿Qué va a ocurrir hoy día? Se va a leer el informe de la nominación de las vicepresidencias adjuntas. Nosotros ya sabemos que quien ya tiene los patrocinios, entre ellos es Natividad Yanquileo, Bárbara Sepúlveda tiene los patrocinios de los movimientos sociales y de Chile Digno, considerando esta negociación que se hizo en la primera pasada, en las primeras semanas de julio. Entonces ya podemos saber más o menos qué es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar con la derecha? Cristian Monkeberg hasta ayer no tenía todavía los patrocinios. Él estaba tratando de negociar con algunos sectores, con los no neutrales, pero son 24 los patrocinios que se necesitan para llegar a la mesa directiva. ¿La derecha podría quedar fuera? Podría quedar fuera si es que siguen así de divididos. ¿Por qué? Porque está la UDI por un lado, está RN por el otro. Lo otro sería sacrificar algunos patrocinios de Renovación Nacional, pasárselos a la UDI o viceversa. Pero si es que se mantienen con esta postura de dividirse y querer dos vicepresidencias adjuntas, va a estar un poco complicado para la derecha. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Daniela. Chao, Daniela, hasta pronto. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.